Después de haber hablado del origen del dinero, de la naturaleza del dinero, del déficit público, de la deuda pública y de todos los elementos que acaban rodeando ese tipo de conceptos, nos toca ahora hablar de la parte de prescripción de política de la teoría monetaria moderna, porque hasta ahora hemos visto simplemente una definición, una descripción de lo que hay ahí fuera en los sistemas monetarios modernos. Ahora toca adentrarnos en la parte más de receta política. ¿Qué se puede hacer después de entender que el mundo funciona así? El dinero de esta forma, el de estatal, el bancario, etcétera, etcétera. Eso es lo que veremos en este capítulo 6. Y empezamos por, como digo, leer la parte del capítulo 6 que se titula Finanza funcional, inflación y saldos sectoriales. Los autores de la monetaria moderna consideran que todo lo abordado en los capítulos anteriores responde a una descripción objetiva de los sistemas monetarios modernos, en la que no hay opiniones ni recomendaciones de política económica. Es decir, todo lo anterior respondería al ámbito de la economía positiva. El dinero sería objetivamente una criatura del Estado, el déficit sería objetivamente una simple resta contable, el dinero bancario sería objetivamente un apalancamiento de los pagares estatales, etcétera, etcétera. Estos autores se habrían limitado a describir cómo es la realidad, no a proponer cambios sobre ella, como dice Stephanie Kelton con estas palabras. La teoría monetaria moderna no incorpora un conjunto preenvasado de políticas listas para desplegarse a lo largo y ancho del paisaje mundial. Es, ante todo, una descripción de cómo funciona una moneda fiduciaria moderna. En cambio, la mayor parte del resto de postulados que quedan por ver en esta serie de vídeos sí entrarían dentro de la economía normativa, pues serían sugerencias o prescripciones de política económica. Y todas ellas estarían encaminadas a utilizar las capacidades de los estados con soberanía monetaria para alcanzar el mayor bienestar posible de sus ciudadanos, lo que se conseguiría con pleno empleo y estabilidad de precios. Por eso aquí hablaremos de las capacidades y límites reales, no financieros, que los autores de la teoría monetaria moderna entienden que tienen los estados soberanos a la hora de alcanzar dicho objetivo, lo que nos llevará a hablar de finanzas funcionales, desempleo e inflación. Y estos aspectos son precisamente los más criticados, sobre todo desde las escuelas de pensamiento más ortodoxas. En un apartado final hablaremos también de hasta qué punto el episodio inflacionario internacional originado en 2021 está relacionado con estas prescripciones políticas de la teoría monetaria moderna, tal y como muchos críticos han asegurado. Continuamos con el epígrafe de finanza funcional. Apoyándose en la concepción keynesiana de las economías monetarias de producción, la teoría monetaria moderna hace mucho hincapié en que la producción de bienes y servicios solo es útil si hay un flujo de dinero que permita su compraventa. De nada sirve que una empresa cree productos si luego no los puede vender porque nadie utiliza su dinero para comprarlos, ya que se acumularían en sus almacenes sin que ello incrementase el bienestar de la sociedad. De ahí el interés puesto en la equivalencia contable entre producción y gasto. Toda unidad monetaria producida tiene que ser también, por identidad contable, una unidad monetaria gastada por alguien. Y para que se pueda gastar esa unidad monetaria es imprescindible, evidentemente, que haya agentes económicos con capacidad de gasto. Aquí se encuentra el vínculo con todo lo abordado hasta el momento. Para gastar hay que utilizar dinero, ya sean pagarés estatales o pagarés bancarios. El gasto que dé salida a la producción puede provenir de diferentes agentes económicos, los cuales pueden ser agrupados por motivos analíticos y de simplicidad en tres: el sector público nacional, el sector privado nacional, empresas y familias, y el sector exterior, que sería el sector público y privado extranjero. Los tres sectores gastan para adquirir parte de la producción nacional, pero lo habitual en las economías capitalistas es que dicho gasto sea insuficiente para comprar toda esa producción. El gasto proveniente del sector exterior logrará que se venda parte de la producción nacional. El gasto de empresas y familias nacionales también servirá para comprar otra cantidad de bienes y servicios. Y por último, lo mismo hará el gasto del sector público. Pero en nuestras economías capitalistas, lo habitual es que muchos bienes y servicios se quedarán sin vender. En términos keynesianos, la demanda efectiva suele ser inferior a la producción potencial de la economía. Tanto Keynes como Davidson y Minsky identificaron la incertidumbre como la razón principal de este habitual estado de la economía capitalista. Las familias y empresas
debido a que no saben qué les deparará el futuro, no gastan toda su renta para así poder disponer de ahorros y poder enfrentar así cualquier imprevisto futuro. Esa renta no gastada y ahorrada sería lo que explica la brecha entre la demanda efectiva y la producción potencial. Y eso sería un problema para las empresas que no venden toda la producción, pero también para toda la economía. Si las empresas no venden todo lo que pueden producir, operarán a menor rendimiento, pondrán menos máquinas a funcionar y contratarán a menos trabajadores. En otras palabras, no se utilizarán todos los recursos reales disponibles, entre los que destaca la mano de obra. El resultado sería el desempleo. Una sencilla solución a este problema de insuficiencia de demanda efectiva sería elevar el gasto. Así todos los productos podrían ser comprados y los desempleados contratados. Pero ¿cómo aumentar el gasto? El gasto del sector exterior depende de los extranjeros y el gasto del sector privado depende de las familias y empresas, por lo que no son variables que se puedan controlar fácilmente. En cambio, el gasto de un Estado soberano sí es controlable, pues básicamente depende de la voluntad política de sus gobernantes. Las autoridades podrían incrementar el gasto público para cubrir directamente esa falta de gasto o para incrementar la capacidad de gasto de empresas y familias y que fuesen ellas quienes consumieran la producción no vendida. Alternativamente, las autoridades también podrían reducir los impuestos para que las familias y empresas tuviesen más capacidad de gasto. Ahora bien, existiría un límite a dicha política, ya que si el gasto agregado creciese por encima de la producción potencial de la economía, se generaría inflación. Los empresarios, frente a una demanda que superara su oferta, aumentarían los precios de sus productos para ganar más dinero, a pesar de vender exactamente lo mismo. Como dijo Keynes, un aumento de la demanda efectiva se gasta en parte en afectar la producción y en parte en afectar el precio. Y solo si la elasticidad de la producción se aproxima a cero, un aumento de la demanda efectiva causa una verdadera inflación. En consecuencia, la recomendación política que se infiere es que el gasto debe aumentarse lo suficiente para acabar con el desempleo, pero no tanto como para generar inflación. Esta es básicamente la primera ley de la finanza funcional del chartalista Ava Lerner. Y os leo. La primera responsabilidad financiera del gobierno, ya que nadie más puede asumir esa responsabilidad, es ajustar sus niveles de gasto e impuestos de tal manera que el gasto total en la economía no sea ni más ni menos que el suficiente para mantener la producción al nivel de pleno empleo a precios corrientes. Si se permite que el gasto total supere esto, habrá inflación, y si se permite que caiga por debajo de esto, habrá desempleo. 1943 estamos hablando. Y esta recomendación política es adoptada, al menos en términos generales, como veremos a continuación, por la teoría monetaria moderna. En palabras de Warren Mosley, siempre que el gasto se quede corto para sostener nuestra producción y empleo, es decir, cuando no tenemos suficiente poder adquisitivo para poder comprar lo que está a la venta en esos grandes almacenes que llamamos economía, el gobierno puede actuar para asegurarse de que nuestra producción se venda, ya sea bajando los impuestos o bien aumentando el gasto público. Los autores de la teoría monetaria moderna igualmente adoptan también la visión de que un gasto agregado en una situación de pleno empleo provoca tensiones inflacionistas, como vemos con estas palabras de Randall Wright. Una vez alcanzado el pleno empleo, el gasto deficitario adicional generará ingresos adicionales que probablemente causarán presiones inflacionistas, salvo en el improbable caso de que todos los ingresos adicionales representen el ahorro neto deseado. Por lo tanto, más allá del pleno empleo, cualquier nueva reducción de impuestos o aumento del gasto público, incremento del déficit, reducirá probablemente el valor del dinero a medida que suban los precios. Por supuesto, ya sea aumentando el gasto público o reduciendo los impuestos para cubrir esa brecha entre la demanda y la producción y alcanzar el pleno empleo, el resultado es que el déficit público aumenta. Y aunque esto es algo que suele preocupar a la teoría económica dominante, ya hemos visto que no es el caso de la teoría monetaria moderna. No solo porque un Estado soberano podría mantener el déficit público indefinidamente, sino porque ese nivel de déficit estaría reflejando el gasto total necesario para comprar todos los bienes y servicios producidos sin originar tensiones inflacionistas, por lo que no habría consecuencias negativas. Frente a la visión dominante de la llamada finanza responsable,
que limita el gasto público para que no rebase ciertos niveles de déficit y de deuda, la finanza funcional propone ajustar los gastos e ingresos públicos todo lo que sea necesario, incluso aunque debido a ello el déficit público se dispare, para alcanzar el pleno empleo, pero sin ir más allá para que no haya inflación. Se trata de utilizar la política fiscal de forma funcional, con el objetivo de alcanzar un objetivo de bienestar, no de condicionarla al cumplimiento de objetivos en indicadores como el déficit público, que no dirían nada per se sobre la salud de la economía. En palabras de Ava Lerner, las finanzas funcionales rechazan por completo las doctrinas tradicionales de las finanzas sanas y el principio de intentar equilibrar el presupuesto en un año solar o en cualquier otro periodo arbitrario. En lugar de eso, Ava Lerner proponía lo siguiente. La idea central es que la política fiscal del gobierno, su gasto y tributación, su endeudamiento y reembolso de préstamos, su emisión de dinero nuevo y su retiro de dinero se emprenderá con miras únicamente a los resultados de estas acciones en la economía, no a ninguna doctrina tradicional establecida sobre lo que es considerado responsable o irresponsable. Los autores de la teoría monetaria moderna hacen completamente suyo este planteamiento, como explica Mitchell y sus compañeros con estas palabras. El objetivo sostenible de un gobierno debe ser mantener el pleno empleo y la estabilidad de precios y permitir que su balanza fiscal se ajuste en consecuencia para garantizar que la demanda agregada sea coherente con esos objetivos. Un gobierno soberano emisor de moneda siempre puede cumplir esos objetivos si así lo decide. El objetivo es alcanzar el pleno empleo, y si una vez llegado a ese punto o cerca de él se comienzan a originar tensiones inflacionistas, entonces las autoridades deberían intervenir para evitar que el problema se agrave. Así lo explica Stephanie Kelton. Si la Oficina Presupuestaria del Congreso y otros analistas independientes concluyeran que se correría el riesgo de elevar la inflación por encima de alguna tasa deseada, entonces los legisladores podrían empezar a reunir un conjunto de opciones para identificar las formas más eficaces de mitigar ese riesgo. En consecuencia, como recuerdan Nersisian y Ray, la inflación es el verdadero límite para el gasto público, no la falta de financiación. La preferencia de la teoría monetaria moderna por llegar al pleno empleo a través de la política fiscal conlleva dejar en un segundo lugar a la política monetaria. De hecho, muchos de sus defensores sugieren fijar el tipo de interés de referencia en el 0% y ajustar únicamente los gastos e ingresos públicos al ciclo económico. En palabras de Ray, dadas estas consideraciones, así como los argumentos presentados por Keynes, se prefiere una regla de política monetaria, establecer la tasa de interés a un día en cero y mantenerla ahí. Un robot de hojalata debidamente programado debería hacer el truco. Aunque otros compañeros no se cierran a que el tipo de interés sea algo más elevado, como por ejemplo Dirk Engels. Con respecto a la tasa de interés, podría tener sentido dejarla en cero para garantizar que nadie obtenga recompensas libres de riesgo o fijarla en 2% para respaldar la meta de inflación del mismo tamaño. Volveremos a ello más adelante. Como se puede ver en la cita anterior de Ava Lerner, no solo propuso elevar el déficit público todo lo que fuese necesario para alcanzar la producción y el empleo máximo, sino que también indicó que era irrelevante cómo se financiase ese incremento de déficit público. De hecho, Lerner creía que los bonos públicos debían venderse al Banco Central o a los bancos privados en condiciones que permitan a los bancos emitir nuevo dinero crediticio basado en sus tenencias adicionales de valores públicos, lo que debe considerarse a nuestros efectos como imprimir dinero. Es decir, que al igual que hace la teoría monetaria moderna, consideraba que el déficit público per se es equivalente a la creación de dinero y que no era necesario emitir bonos públicos a no ser que se desearan sus efectos. En sus propias palabras, el gobierno debería pedir prestado solo si se desean los efectos de esa financiación. Lerner tenía claro que lo que provocaba la inflación era el gasto, no la cantidad o creación de dinero. De ahí que le resultara indiferente si el incremento de déficit público se financiaba con creación de dinero o con emisión de bonos públicos. Así lo explicó. La creación de dinero no tiene efectos en la economía mientras el dinero impreso permanezca en la imprenta. Solo cuando el dinero sale a la economía se producen efectos. El dinero recién creado y mantenido bajo llave bien podría no haber sido creado nunca.
Quizás la explicación más clara de todas las que ofreció Ava Lerner fue la siguiente. Todas las decisiones de importancia se toman cuando se decide aplicar los instrumentos fiscales. Si alguno de los instrumentos implica el desembolso de dinero, los efectos son los mismos tanto si el dinero desembolsado descansaba previamente en el tesoro como si tuvo que imprimirse porque no había suficiente disponible en el tesoro para permitir llevarlos a cabo en la escala que se consideraba necesaria para evitar la deflación. El uso de este instrumento nunca debe verse obstaculizado por el mero hecho de que no haya suficientes reservas de dinero en el tesoro en ese momento. Y todo ello a pesar de que Lerner era muy consciente del rechazo que generaba en el imaginario colectivo la simple idea de imprimir dinero. Él mismo dijo que la repulsión casi instintiva que nos produce la idea de imprimir dinero y la tendencia a identificarla con la inflación puede superarse si nos calmamos y tomamos nota de que esta impresión no afecta a la cantidad de dinero que se gasta. La finanza funcional inevitablemente recuerda el trabajo de John Maynard Keynes. De hecho, algunos extractos de este economista británico parecen aludir directamente a la finanza funcional, como el siguiente. Después de satisfacer nuestras necesidades diarias mediante la producción y la exportación, nos encontraremos con un cierto excedente de recursos y de mano de obra disponible para obras capitales de mejora. Si no hay salida suficiente para este excedente, tenemos desempleo. Si, por el contrario, hay un exceso de demanda, tenemos inflación. Pero muchos autores señalan que la recomendación política de Ava Lerner era más directa y atrevida. El propio Lerner se refirió al planteamiento de Keynes como una interpretación menos audaz de su propia teoría. Por su parte, Keynes se refirió a la finanza funcional como una idea, no como una política. Según Armstrong, la moderación de Keynes no se debía a una discrepancia con los postulados teóricos de la finanza funcional, sino a la creencia de que políticamente era más adecuado no llevarlos al extremo. Así lo explica. El enfoque práctico de Keynes estaba muy presente en su planteamiento de las finanzas funcionales. Estaba de acuerdo con la lógica subyacente, pero consideraba que iba demasiado lejos al llevar su teoría a un extremo lógico y que era innecesaria y potencialmente perjudicial para sus objetivos de posguerra. Naturalmente, prefería su propio enfoque, políticamente más astuto, de la bifurcación presupuestaria como medio de fomentar el uso de una política fiscal activa para garantizar el pleno empleo. Algunos otros economistas coetáneos, como Alvin Hansen, también eran partidarios de recurrir al déficit público para estimular la economía, pero siempre que la ratio de deuda pública sobre la renta nacional se mantuviese en un nivel tolerable. En cambio, ese indicador no preocupaba a Lerner, quien creía que el nivel de déficit público solo debía ser evaluado por sus consecuencias sobre el empleo y la inflación. Puede llamar la atención que este tipo de planteamientos fuesen tan preponderantes en aquella época. De hecho, el propio economista liberal Milton Friedman también propuso algo parecido en un artículo de 1948, en el que básicamente venía a decir que los déficits públicos eran necesarios en tiempos de recesión económica para alcanzar el pleno empleo. Déficits públicos que, como él mismo reconocía, eran equivalentes a crear nuevo dinero. Algunos autores sostienen que en aquella época los postulados de las finanzas funcionales estaban mucho más vigentes de lo que hoy día podría parecer, como dejaría claro la economía de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Pero todavía podría llamar más la atención que Ava Lerner cambiara de opinión unas décadas más tarde, sustituyendo las finanzas funcionales por un enfoque financiero sólido y equilibrado desde el punto de vista presupuestario. No porque el gobierno se quedase sin dinero, sino porque le preocupaba el impacto inflacionista. Es más, él fue incluso más lejos que Keynes, pues ni siquiera veía entonces bien que se utilizara el déficit fiscal ni en recesión, bajo el argumento de que la política monetaria por sí sola podría dirigir la economía. Según Randall Wright, Lerner abandonó la versión de las finanzas funcionales porque quienes vivieron la inflación acelerada de los años 60 a 80 quedaron traumatizados por la experiencia. Lerner sustituyó las finanzas funcionales por una combinación de cierto tipo de controles salariales y de precios, permisos comercializados que permiten subidas salariales o de precios, más monetarismo. Ava Lerner no fue el único que abandonó en aquella época la visión simple y pura de la finanza funcional. Hyman Minsky también lo hizo, aunque en su caso no fue tan extremo como Lerner. Minsky defendió que el gasto público no fuese general, sino dirigido hacia un objetivo específico, concretamente a la creación de empleo
para alcanzar el pleno empleo sin inflación, y todo ello acompañado de mejoras de salario y reducción de la desigualdad. Esta es precisamente la visión refinada que adoptan los proponentes de la teoría monetaria moderna. De ahí que se sientan más deudores de Minsky que de Lerner, y que analizaremos en el próximo capítulo. Estos cambios de parecer seguramente se deben a la asimilación de muchas de las críticas que recibió la finanza funcional pura en aquellos primeros años de existencia, muchas de las cuales presentaremos dentro de 2 vídeos. En el siguiente, lo que haremos será hablar de los saldos sectoriales, una herramienta analítica muy relacionada con la finanza funcional. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.